Ahora veamos dos ejemplos de fracciones parciales. Veamos el primer ejemplo. Aquí tenemos esta fracción. Ahora, primero nos vamos a centrar en el denominador de esta fracción. Notemos en su denominador que x menos 4 y 3x al cuadrado más 2 ya no se pueden factorizar, de tal forma que sus factores contengan x con exponente número natural. Entonces, ya obtenido eso, es decir, que el denominador ya no se puede factorizar más, el siguiente paso va a ser escribir los denominadores de esta forma. Vamos a empezar con x menos 4, con todo su exponente, es decir, x menos 4 a la cuarta. Luego vamos a escribir las demás fracciones disminuyendo el exponente de este x menos 4 de 1 en 1. Es decir, los que le siguen son x menos 4 al cubo, x menos 4 al cuadrado y x menos 4. Nos paramos cuando obtengamos el exponente 1 para todo este binomio. Ahora lo que sigue es copiar el denominador 3x al cuadrado más 2, ya que tiene solamente exponente 1 todo este binomio de segundo grado. Nos paramos ahí. Ahora, ya que tenemos los denominadores, faltarían escribir los numeradores. Pero ¿cómo escribimos esos numeradores? Entonces, donde aparece x menos 4, es decir, en estos 4 sumandos, notemos en la base del exponente que tenemos un polinomio de grado 1. Entonces, en el numerador tiene que aparecer un término que sea de grado menor a este x menos 4. El mayor de ellos es, obviamente, la constante, que tiene grado 0. Entonces vamos a poner letras generales como incógnitas, porque no sabemos cuánto valen esos numeradores. Entonces para cada uno empezamos con a sub 1, luego sigue a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Ojo que vean que no depende del exponente de x menos 4, sino depende de la base. Ahora, ya que tenemos ya escritas estas 4 incógnitas, pasamos a la siguiente fracción. Aquí, de la misma manera, en el numerador de esta fracción tiene que ir un término cuyo grado sea menor en 1 a este denominador, que es un binomio de grado 2. Es decir, tiene que ir un polinomio de grado 1, que es un binomio de esta forma: bx más c. Estamos poniendo algo general porque no sabemos cuánto vale b o cuánto vale c. B puede ser 0 y quedarnos solamente la constante c, pero no sabemos, por eso lo ponemos en general. Entonces, hasta aquí ya tenemos el prototipo de cómo van a ser las sumas parciales de estas fracciones. El siguiente paso va a ser sumar esta parte derecha de la igualdad. Al sumar vamos a obtener todo este término bastante largo, como pueden observar. Obviamente tenemos los mismos denominadores. También se tiene que esperar que los numeradores sean idénticos. O sea, este trinomio de grado 5 tiene que ser idéntico a este polinomio de grado 5. Y para lograr eso tenemos que ver que los coeficientes correspondientes a cada x con su exponente respectivo sean iguales. Por ejemplo, a x a la quinta le acompaña el coeficiente 1. O sea, si vemos en la derecha, b más 3 a sub 4 tiene que ser 1. Ahora, en la parte izquierda no aparece x a la cuarta, pero sí en la parte derecha.
Eso quiere decir que todo este término que acompaña a x a la cuarta tiene que ser 0. Ahora sigamos. X al cubo. Vemos en la derecha que a x al cubo le acompaña todo este término larguísimo. Y mientras en el lado izquierdo tenemos al menos 16. O sea, todo este término de la derecha tiene que ser igual a menos 16. Ahora tampoco vemos en el lado izquierdo a x al cuadrado. Por eso todo este término que acompaña a x al cuadrado en la derecha tiene que ser 0. Luego seguimos con x. Tampoco vemos x. Entonces todo este término que acompaña a x en esa parte de derecha es 0. Y lo anotamos acá abajo. Y finalmente el término independiente 1. Toda esta suma que ven aquí tiene que ser igual a 1. Entonces ya armamos con eso un sistema de ecuaciones de 6 incógnitas y 6 ecuaciones. Que si hemos hecho bien las cosas tiene que ser compatible. O sea, tener una única solución. Entonces al resolver este sistema de ecuaciones obtenemos para cada incógnita un solo valor. Para a sub 1, 1 entre 50, para a sub 2 esta otra fracción y así como pueden ver aquí. Entonces, como dijimos anteriormente, este era el prototipo de la suma de fracciones parciales para esta fracción total, en el cual hemos hallado los valores de las incógnitas, que eso es lo que estábamos buscando. Ya el siguiente paso es simplemente copiar cada valor correspondiente en el numerador de cada fracción parcial. Ahora vamos a ver otro caso. Esta fracción. Aquí la diferencia es que vemos un trinomio de segundo grado elevado al cuadrado. Entonces, notemos también que aquí ya no se puede factorizar más. Eso que quede claro. De tal forma que cada factor tenga los x con exponente natural. Entonces, ya que los términos del denominador ya no se pueden factorizar de la forma indicada, procedamos a escribir cómo serían la suma de fracciones parciales para esta fracción. Entonces empecemos con el denominador x más 2 al cubo. Lo copiamos tal como está en el denominador. Luego, como dijimos anteriormente, los exponentes van decayendo de uno en uno. Entonces el que le sigue es x más 2 al cuadrado, el otro es x más 2 con exponente 1 y ahí nos paramos. Luego de la primera parada continuamos con el siguiente término, que es este trinomio de grado 2 elevado al cuadrado. Eso lo copiamos igualito y disminuimos en 1 su exponente y ahí nos detenemos. Entonces ya tenemos la forma en que van a ser los denominadores de las fracciones parciales. El siguiente paso va a ser escribir los numeradores, y para eso solamente tenemos que concentrarnos en las bases, es decir, en x más 2 y en el trinomio de grado 2. Para los binomios de grado 1, es decir, para los que están con x más 2, los numeradores van a ser constantes, ya que sus grados son 0, o sea, el inmediato inferior al grado de x más 2, ya que este es grado 1, entonces el que le antecede es de grado 0. Lo mismo pasa aquí para el trinomio de grado 2. El que le antecede al polinomio de grado 2, es decir, en grado, es un polinomio de grado 1, es decir, un binomio. En este caso vamos a escribir los binomios de grado 1 de la siguiente forma general. Para el primero, a sub 4x más a sub 5. Y para la segunda fracción, a sub 6 x más a sub 7.
Como siempre, nótese que no nos ha interesado los exponentes para escribir lo que van a ir en los numeradores. Entonces ya tenemos un prototipo de suma de fracciones. El siguiente paso va a ser sumar todas estas 5 fracciones. Al hacer eso, nos quedaría esta fracción grandota. Como era de esperar, los denominadores de cada fracción son idénticos. Por eso tiene que pasar lo mismo con los numeradores. También tienen que ser idénticos. O sea, este polinomio de grado 3 tiene que ser idéntico a este otro polinomio. Y para ello tenemos que comparar coeficiente a coeficiente los términos de cada polinomio. Empecemos. Notemos que en este polinomio de la izquierda no aparecen los x a la sexta, ni x a la quinta, ni x a la cuarta. Entonces, los que tienen esos x a la sexta, x a la quinta y x a la cuarta, sus coeficientes van a tener que ser 0. O sea, a sub 3 más a sub 6 es 0. El siguiente coeficiente que acompaña a x a la quinta también 0. Y toda esta sumatoria de coeficientes para x a la cuarta tiene que ser 0. Ahora sigamos con x al cubo. Todo ese término que acompaña a x al cubo que vemos en la derecha tiene que ser igual al coeficiente que acompaña a x al cubo de la parte izquierda, o sea 4. O sea, todo esto tiene que ser 4. Ahora para x al cuadrado también pasa lo mismo. Toda esta sumatoria de términos que acompaña a x al cuadrado tiene que ser también lo mismo al coeficiente que acompaña a x al cuadrado de la parte izquierda, o sea 7. O sea, toda esta suma tiene que ser 7. Los que acompañan a x son este término grande y este menos 1. O sea, toda esta suma tiene que ser menos 1. Y finalmente, el término independiente, o sea, el que no depende de x, es menos 1. O sea, esto de aquí es menos 1. Y ya está. Ya comparamos coeficiente a coeficiente ambos polinomios para que sean idénticos. De eso resultó este sistema de ecuaciones. Vemos que tiene 7 incógnitas y 7 ecuaciones. Que al resolver este sistema de ecuaciones obtenemos solución única para cada incógnita. A sub 1 vale menos 3 entre 49, a sub 2 97 entre 343 y así. Entonces, recordemos que hemos escrito como suma de fracciones parciales a esta fracción, donde teníamos que hallar las incógnitas a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub 7. Y las hemos hallado. Aquí la tenemos abajo. Entonces solamente faltaría copiar los valores de cada incógnita arriba. Muy bien. ¿Para qué nos sirven las fracciones parciales? Nos sirve, por ejemplo, para calcular integrales indefinidas o definidas, en el cual, por ejemplo, si nos piden hallar la integral de esta fracción parcial con respecto a x, entonces primero se tiene que separar esta fracción parcial para que el cálculo de la integral sea más sencilla. Pero aquí vamos a presentar otro ejemplo de utilidad de las fracciones parciales. Uno de los usos que se le da a las fracciones parciales es para resolver ecuaciones diferenciales. En este caso tenemos aquí una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y aquí su valor inicial. Muy bien, hay diversos métodos para resolver esta ecuación diferencial. Aquí vamos a emplear las transformadas de Laplace, que al fin y al cabo también vienen a ser integrales. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el operador transformada de Laplace a ambos miembros de la igualdad en esta ecuación diferencial, como estamos viendo aquí.
Las transformadas de Laplace también heredan la propiedad de linealidad de las integrales. Por eso, en esta parte izquierda de la igualdad, este operador puede distribuirse en la suma. Luego, la transformada de Laplace de la segunda derivada de la función y puede escribirse de esta manera: s al cuadrado y mayúscula de s menos s y evaluado en 0 y menos y' con t evaluada en 0. Y mayúscula de s representa a la transformada de Laplace de y. O sea, esto de aquí lo vamos a representar por y mayúscula de s. Ahora, en la parte derecha de la igualdad tenemos que escribir la transformada de Laplace de la exponencial de menos 2t, que es igual a 1 entre s más 2. Luego, como tenemos por dato estos valores iniciales, los reemplazamos aquí. O sea, eso se hace 0 y eso también. Y nos queda en esta parte s al cuadrado de y mayúscula de s. Factorizamos y mayúscula de s, despejamos y mayúscula de s y nos queda esta fracción. Es aquí donde tenemos que aplicar el método de fracciones parciales. Entonces aplicamos tal método. Como en este caso tenemos en el denominador un polinomio que ya no se puede factorizar más, de tal manera que s tenga exponente número natural en cada factor, entonces vamos a aplicar el método de fracciones parciales. Entonces anotamos s más 2 en el denominador de esta manera. Como está de grado 1, nos quedamos ahí y seguimos con el otro factor, que es s al cuadrado más 1. Como también s al cuadrado más 1 está elevado al exponente 1, nos quedamos ahí. Ahora, el siguiente paso es escribir los numeradores para cada fracción. Para s más 2 tenemos que escribir en el numerador una constante, en este caso sería a, ya que s más 2 es un binomio de grado 1 y arriba tiene que ir un término, un grado menor. Lo mismo pasa acá, arriba de s al cuadrado más 1 tiene que ir un término de un grado menor a este, que sería de grado 1, o sea, una función lineal. En este caso vamos a escribir bs más c. Este bs más c tiene grado 1 y le bajo grado 2. Ahora el siguiente paso es sumar estas dos fracciones. Vamos a anotarlas arriba. Sumamos estas dos fracciones y, como es de esperar, los denominadores de estas fracciones son idénticos. Lo mismo tiene que pasar con los numeradores. O sea, toda esta suma tiene que ser igual a 1 o idéntico a 1. Para que eso ocurra en el lado izquierdo, a más b tiene que ser 0 para que desaparezca s al cuadrado. Lo mismo pasa con 2b más c, también tiene que ser 0 para que desaparezca s. Y a más 2c es igual a 1. Entonces aquí ya tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A, b y c son las incógnitas. Entonces resolvemos este sistema de ecuaciones para obtener a igual a 1/5, b igual a menos 1/5 y c igual a menos 2/5. Estos valores los vamos a anotar acá arriba. Así hacemos y tenemos que y mayúscula de s es esta suma de fracciones. Entonces el siguiente paso va a ser aplicar la inversa de la transformada de Laplace a ambos miembros de esta igualdad, para convertir a y mayúscula de s y minúscula de t. Y aquí hemos aplicado la transformada de Laplace inversa. Esta transformada de Laplace inversa también hereda la linealidad de la integral. O sea, podemos distribuir este operador en la suma. Y luego también se puede
sacar de aquí, por ejemplo, un quinto, ya que hereda la propiedad lineal de la integral. Acá también podemos hacer lo mismo, sacar un quinto y distribuir en la suma, para quedarnos con esta expresión. Luego de aquí se puede resolver mediante tablas. Por ejemplo, la transformada de Laplace inversa de 1 entre s más 2 es la exponencial de menos 2t. La transformada inversa de esta fracción es el coseno de t. Y finalmente, la transformada inversa de esta otra fracción es seno de t. Y bien, eso es lo que estábamos buscando, una función en t que verifique esta identidad en esta ecuación diferencial y los valores iniciales. Entonces ya vimos la utilidad de las fracciones parciales. Muy bien, por el momento eso sería todo.